ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. Se llamó a una sesión, o llama el oficialismo una sesión de repudio al atentado a la vicepresidenta de la Nación, pero Juntos por el Cambio no va a ir. Y entonces volvemos a poner sobre el tapete que no sirve a aquellos que creen que con un decreto o una ley se puede terminar el odio o cancelar una manera de pensar. Miren, para no andar con tantas vueltas, mientras el peronismo le da derechos a los trabajadores en su concepto filosófico, otros, entre lo que se incurre con frecuencia al querer poner aparte los radicales como si fueran una cuestión permanente de la democracia, no es cierto, porque ellos han integrado todos los golpes de Estado prestando gentes a esos golpes civiles. En el último proceso militar, sin ir muy lejos, había una enorme cantidad de intendentes afiliados al radicalismo. En la dictadura de Lanusse, un ministro del Interior como Monroy, por nombrar simplemente algunas cosas. Y ahora, en un proyecto de la senadora Lozada, que se presentó con la firma de 10 senadores, donde se pretende, entre otras cosas, poner bajo prisión a los trabajadores, dirigentes gremiales, con o sin fueros, el caso no importa, que puedan estar interrumpiendo la salida de alguna empresa, de alguna fábrica, de sus transportes. La senadora Carolina Lozada, de Juntos por el Cambio, presentó el proyecto de ley que impone penas de cárcel de 2 a 4 años a los trabajadores que interrumpan la salida o el libre ingreso a las empresas. El primero que sacó la mano para firmar esto fue Cornejo, el exgobernador de Mendoza y expresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el secesionista, aquel que le dijo al país que había que hacer un país aparte, siendo él diputado de la Nación, un país aparte entre Córdoba y Mendoza, pese a lo cual se postuló y logró el objetivo de ser senador. O sea, quería hacer un país aparte, pero no perder los privilegios del país actual. El secesionista Cornejo fue el primero en firmar, pero no fue el único de los radicales que firmaron. Y entonces, a la firma de Alfredo Cornejo, con Luis Naidorf, también de la Unión Cívica Radical, Estela Maris Soraya, del mismo partido, Eduardo Bischi, también del mismo partido, Guadalupe Tagliaferri del PRO y otros del PRO, 10 senadores en total, que dicen que se puede encarcelar a cualquier trabajador que interrumpa la salida de una fábrica o que haga un piquete, para ser claritos. Y los considerandos dicen, es fundamental la aplicación del derecho penal como medio para resolver los conflictos, restablecer el orden y la paz social y prevenir futura vulneración de dichos bienes jurídicos considerados fundamentales en la iniciativa de la senadora de Santa Fe, que fue la que presentó este proyecto, acompañado, el primero que sacó la mano, por Cornejo, el secesionista radical, que dice que hay que hacer un país aparte entre Mendoza y Córdoba. Entonces, cuando uno se da cuenta que el peronismo otorga derechos y que otro sector se los quiere quitar, se los quiere cercenar histórica y permanentemente, y cuando nos remontamos a que ayer se cumplió el aniversario del primer golpe de Estado, cuando voltean Hipólito Yrigoyen, pero no nos podemos olvidar de la Semana Trágica y la represión violentísima que se hizo en aquella época a los trabajadores, o lo que pasó con la Patagonia Rebelde, entonces uno dice, son maneras diferentes. Por más que se haga un tremendo barullo con el Partido de la Democracia y no sé cuántas cosas más que le quieren agregar, no es cierto, no es real. A tal punto no es cierto ni es real que fueron partícipes del comienzo del endeudamiento en la historia política argentina. 2 radicales, Raúl Previch, un tucumano, y Eugenio Blanco, que era el ministro de la fusiladora de Rojas y Aramburu, afiliados a la Unión Cívica Radical, fueron los que nos llevaron de las narices al Fondo Monetario Internacional. Terminado ese ciclo de idas y vueltas, cuando Néstor Kirchner canceló los últimos 10.000 millones que se le debían al fondo para terminar con la injerencia del Fondo Monetario,
aparece Mauricio Macri, apoyado por supuesto por todo el elenco de la Unión Cívica Radical, para endeudar a la Argentina y llevarlo de vuelta al Fondo Monetario Internacional para que estemos constante y permanentemente dando vueltas en torno al endeudamiento. Entonces, no es cierto que sea el partido abanderado de la democracia, no es cierto. Gobernaron en las dictaduras, prestaron sus cuadros a las dictaduras y además tienen en la cabeza dirigentes como estos que acaban de proyectarse con una idea de encarcelar a la dirigencia sindical con o sin fuero, no importa eso, y a cualquier trabajador que se interrumpa en un bloqueo, que son, es cierto, normas modernas de la protesta, pero que si analizamos la historia de los piquetes vienen de muchísimos años atrás en la historia del país y del mundo. Entonces, cuando tenemos que hacer un ejercicio de división de pensamientos, esto no quiere decir de que haya que odiar al adversario, pero se ha transformado el adversario en enemigo, porque no puedo aceptarse libremente, como si nada pasara, que se pueda tomar una determinación o una decisión de decir que se encarcela a los dirigentes sindicales con o sin fuero. Es decir, es una ignorancia absoluta de los derechos constitucionales de huelga, pero también es una ignorancia y un atropello hacia lo que se progresó en el campo del reclamo. No estamos más en la época que el patrón ordenaba y los demás obedecían. Bueno, ellos lo añoran. Entonces no extraña que hoy no vaya Cambiemos, compuesto por el PRO y por el radicalismo, no extraña que no vayan a una sesión de desagravio a los episodios ocurridos. Mientras tanto, la justicia procesa y la pone como culpable a la novia del brasileño que atentó, y se sigue investigando porque dicen que no es una cosa de dos personas, que puede haber todo un proyecto atrás, y entonces, claro, empieza a darse vuelta acerca de quiénes más pueden estar atrás de todo esto. Mientras la justicia sigue investigando, la sociedad toma determinaciones políticas, claro, que a ellos les complicó muchísimo. Venían con la fusta debajo del brazo, como dicen los burreros, ya estaban en el disco final, y resulta que cuando pensaban que no había ninguna discusión, hubo bandera de empate porque apareció un atentado, y el atentado instaló y reunificó a las fuerzas del Frente de Todo por un lado, y por el otro lado reinstaló a nivel mundial a una mujer que, como decíamos en los últimos días, la pueden querer y amar por igual, odiar y repudiar de la misma forma, pero en realidad es la que provoca la noticia política. Y entonces la agenda que ellos siempre han hecho fue modificada por esta situación. Y ahora no se ponen de acuerdo entre ellos, entre PRO y los radicales, y no quieren asistir a una sesión de repudio. Por eso decíamos, no se puede por decreto intentar cambiar el odio, ni se puede por decreto hacer que se cambie una forma de pensar. Sin embargo, ellos integraron la Junta Consultiva de la Fusiladora, que sí pretendió por el 41-61 que por decreto se dejara de ser peronista. Bueno, muchachos, no se pudo antes y tampoco se va a poder ahora, para que ellos ingresen al terreno de aceptar al trabajador con sus derechos que el peronismo rescató desde lo más oscuro y olvidadizo de la propia historia argentina. Quieren poner presos a todos los dirigentes sindicales y ya lo hicieron con su mesa judicial cuando fueron gobierno. Ni se pueden imaginar los dirigentes gremiales qué les puede pasar si regresan al gobierno una vez más. Allí están, con las intervenciones a las obras sociales, donde no dejaron ni siquiera un sello, se llevaron todo, donde usaron, por ejemplo, en el SOMU, el dinero de la obra social para financiar la campaña de Cambiemos. Y allí está la que era interventora política de la obra social puesta por Macri, como elegida y ungida por el voto ciudadano, financiando su campaña con la plata de la obra social de los trabajadores. De esto, a cada rato y en todos lados. No se olviden que en el 55, cuando se intervenían los gremios, los interventores eran socialistas y radicales. Y algunos de ellos entraron con armas a tomar posesión de sus cargos. Entre ellos, un reconocido comentarista de boxeo, Ulises Barrera, que entró armado como comando civil a tomar el sindicato de prensa.